idea es que analicemos el tema para que nosotros podamos ir adquiriendo ese conocimiento de cómo se construye un cuento. Bien, ya no falta nadie, creo que ya no. Bueno, vamos a escuchar este día el cuento, un cuento de Navidad, un cuento de Oscar Wilde que se llama El gigante enojón. Y dura mucho menos que el otro, entonces muy probablemente ya algunos de ustedes lo han leído porque era de las lecturas obligadas en la secundaria. Es un cuento muy popular para los niños. Ustedes justo acaban de dejar su niñez, su adolescencia. Entonces, pues vamos a recordarlo o a escucharlo por primera vez y a disfrutarlo. Déjenme desconectar para que se pueda oír correctamente. Y entonces me dicen si se ve y se escucha bien. Cuento de Correcto. Navidad. El gigante egoísta, de Oscar Wilde. Todas las tardes, a la salida de la escuela, los niños se habían acostumbrado a ir a jugar al jardín del gigante. Era un jardín grande y hermoso, cubierto de verde y suave césped. Dispersas sobre la hierba, brincaban bellas flores como estrellas, y había una docena de melocotoneros que, en primavera, se cubrían de delicados capullos rosados y en otoño daban sabroso fruto. Los pájaros se posaban en los árboles y cantaban tan deliciosamente que los niños interrumpían sus juegos para escucharlos. ¡Qué felices somos aquí!, se gritaban unos a otros. Un día el gigante regresó. Había ido a visitar a su amigo, el ogro de Cornualles, y permaneció con él durante 7 años. Transcurridos los 7 años, había dicho todo lo que tenía que decir, pues su conversación era limitada, y decidió volver a su castillo. Al llegar, vio a los niños jugando en el jardín. «¿Qué estáis haciendo aquí?», les gritó con voz agria, y los niños salieron corriendo. «Mi jardín es mi jardín», dijo el gigante. «Ya es hora de que lo entendáis, y no voy a permitir que nadie más que yo juegue en él». Entonces construyó un alto muro alrededor y puso un cartel que decía: «Prohibida la entrada. Los transgresores serán procesados judicialmente». Era un gigante muy egoísta. Los pobres niños no tenían ahora dónde jugar. Trataron de hacerlo en la carretera, pero la carretera estaba llena de polvo y agudas piedras y no les gustó. Se acostumbraron a vagar, una vez terminadas sus lecciones, alrededor del alto muro para hablar del hermoso jardín que había al otro lado. «Qué felices éramos allí», se decían unos a otros. Entonces llegó la primavera y todo el país se llenó de capullos y pajaritos. Solo en el jardín del gigante egoísta continuaba el invierno. Los pájaros no se preocupaban de cantar en él desde que no había niños, y los árboles se olvidaban de florecer. Solo una bonita flor levantó su cabeza entre el césped, pero cuando vio el cartel se entristeció tanto, pensando en los niños, que se dejó caer otra vez en tierra y se echó a dormir. Los únicos complacidos eran la nieve y el hielo. «La primavera se ha olvidado de este jardín», gritaban. «Podremos vivir aquí durante todo el año». La nieve cubrió todo el césped con su manto blanco y el hielo pintó de plata todos los árboles. Entonces invitaron al viento del norte a pasar una temporada con ellos y el viento aceptó. Llegó envuelto en pieles y aullaba todo el día por el jardín, derribando los capuchones de las chimeneas. «Este es un sitio delicioso», decía. «Tendremos que invitar al granizo a visitarnos».
Y llegó el granizo. Cada día durante 3 horas tocaba el tambor sobre el tejado del castillo hasta que rompió la mayoría de las pizarras y entonces se puso a dar vueltas alrededor del jardín, corriendo lo más veloz que pudo. Vestía de gris y su aliento era como el hielo. No puedo comprender cómo la primavera tarda tanto en llegar, decía el gigante egoísta al asomarse a la ventana y ver su jardín blanco y frío. Espero que este tiempo cambiará. Pero la primavera no llegó y el verano tampoco. El otoño dio dorados frutos a todos los jardines, pero al jardín del gigante no le dio ninguno. Es demasiado egoísta, se dijo. Así pues, siempre era invierno en casa del gigante, y el viento del norte, el hielo, el granizo y la nieve danzaban entre los árboles. Una mañana, el gigante yacía despierto en su cama, cuando oyó una música deliciosa. Sonaba tan dulcemente en sus oídos que creyó sería el rey de los músicos que pasaba por allí. En realidad, solo era un jilguerillo que cantaba ante su ventana, pero hacía tanto tiempo que no oía cantar un pájaro en su jardín que le pareció la música más bella del mundo. Entonces el granizo dejó de bailar sobre su cabeza, el viento del norte dejó de rugir y un delicado perfume llegó hasta él a través de la ventana abierta. Creo que por fin ha llegado la primavera, dijo el gigante, y saltando de la cama miró al exterior. ¿Qué es lo que vio? Vio un espectáculo maravilloso. Por una brecha abierta en el muro, los niños habían penetrado en el jardín, habían subido a los árboles y estaban sentados en sus ramas. En todos los árboles que estaban al alcance de su vista había un niño, y los árboles se sentían tan dichosos de volver a tener consigo a los niños que se habían cubierto de capullos y agitaban suavemente sus brazos sobre las cabezas de los pequeños. Los pájaros revoloteaban y parloteaban con deleite, y las flores reían irguiendo sus cabezas sobre el césped. Era una escena encantadora. Solo en un rincón continuaba siendo invierno. Era el rincón más apartado del jardín, y allí se encontraba un niño muy pequeño. Tan pequeño era que no podía alcanzar las ramas del árbol y daba vueltas a su alrededor llorando amargamente. El pobre árbol seguía aún cubierto de hielo y nieve, y el viento del norte soplaba y rugía en torno a él. «Sube, pequeño», decía el árbol, y le tendía sus ramas tan bajo como podía, pero el niño era demasiado pequeño. El corazón del gigante se enterneció al contemplar ese espectáculo. «Qué egoísta he sido», se dijo. «Ahora comprendo por qué la primavera no ha venido hasta aquí. Voy a colocar al pobre pequeño sobre la copa del árbol, derribaré el muro y mi jardín será el parque de recreo de los niños para siempre». Estaba verdaderamente apenado por lo que había hecho. Se precipitó escaleras abajo, abrió la puerta principal con toda suavidad y salió al jardín. Pero los niños quedaron tan asustados cuando lo vieron que huyeron corriendo y en el jardín volvió a ser invierno. Solo el niño pequeño no corrió, pues sus ojos estaban tan llenos de lágrimas que no vio acercarse al gigante. Y el gigante se deslizó tras él, lo cogió cariñosamente en su mano y lo colocó sobre el árbol. El árbol floreció inmediatamente, los pájaros fueron a cantar en él y el niño extendió sus bracitos, rodeó con ellos el cuello del gigante y le besó. Cuando los otros niños vieron que el gigante ya no era malo, volvieron corriendo y la primavera volvió con ellos. «Desde ahora, este es vuestro jardín, queridos niños», dijo el gigante, y cogiendo una gran hacha derribó el muro. Y cuando al mediodía pasó la gente, yendo al mercado, encontraron al gigante jugando con los niños en el más hermoso de los jardines que jamás habían visto. Durante todo el día estuvieron jugando y al atardecer fueron a despedirse del gigante. «Pero, ¿dónde está vuestro pequeño compañero, el niño que subía al árbol?», preguntó. El gigante era este al que más quería porque lo había besado. «No sabemos», contestaron los niños, «se ha marchado». «Debéis decirle que venga mañana sin falta», dijo el gigante. Pero los niños dijeron que no sabían dónde vivía y nunca antes lo habían visto. El gigante se quedó muy triste.
Todas las tardes, cuando terminaba la escuela, los niños iban y jugaban con el gigante, pero al niño pequeño que tanto quería el gigante no se le volvió a ver. El gigante era muy bondadoso con todos los niños, pero echaba de menos a su primer amiguito y a menudo hablaba de él. «Cuánto me gustaría verlo», solía decir. Los años transcurrieron y el gigante envejeció mucho y cada vez estaba más débil. Ya no podía tomar parte en los juegos. Sentado en un gran sillón, veía jugar a los niños y admiraba su jardín. «Tengo muchas flores hermosas», decía, «pero los niños son las flores más bellas». Una mañana invernal miró por la ventana mientras se estaba vistiendo. Ya no detestaba el invierno, pues sabía que no es sino la primavera adormecida y el reposo de las flores. De pronto se frotó los ojos, atónito, y miró y remiró. Verdaderamente era una visión maravillosa. En el más alejado rincón del jardín había un árbol completamente cubierto de hermosos capullos blancos. Sus ramas eran doradas, frutos de plata colgaban de ellas y debajo, de pie, estaba el pequeño al que tanto quiso. El gigante corrió escaleras abajo con gran alegría y salió al jardín. Corrió precipitadamente por el césped y llegó cerca del niño. Cuando estuvo junto a él, su cara enrojeció de cólera y exclamó: «¿Quién se atrevió a herirte?». Pues en las palmas de sus manos se veían las señales de 2 clavos y las mismas señales se veían en los piececitos. «¿Quién se ha atrevido a herirte?», gritó el gigante. «Dímelo para que pueda coger mi espada y matarle». «No», replicó el niño, «pues estas son las heridas del amor». «¿Quién eres?», dijo el gigante, y un extraño temor lo invadió, haciéndole caer de rodillas ante el pequeño. Y el niño sonrió al gigante y le dijo: «Una vez me dejaste jugar en tu jardín, hoy vendrás conmigo al mío, que es el paraíso». Y cuando llegaron los niños aquella tarde, encontraron al gigante tendido, muerto bajo el árbol, todo cubierto de capullos blancos. ¿Alguien más? Bien, les voy a pedir por favor que enciendan sus cámaras para que podamos tomar las imágenes de la clase de hoy. Fer, por favor. Vamos a cerrarla para que aparezcan en toda la pantalla. ¿Ya estuvo Fer? ¿O no está Fer? Listo, profe. Bueno.
Traen cara de desvelo, muchachos. ¿Han estado estudiando fuerte por la noche? Sí, haciendo proyectos. Un poquito. Bueno, sí, hoy sí traen cara de desvelo. Casi estoy a punto de decirles que se vayan a dormir, pero necesitamos terminar el tema. Sí, Terminando porque esta clase, ¿qué tienen? media hora libre y de ahí programación. Ahí dormimos. Ah, ¿en la hora libre o en programación? En programación, Ando. Las dos. las dos. Bueno, perfecto. Bien, vamos a comentar entonces. ¿Qué les parece esta técnica de cuento comparada con la otra que vimos? Ujú. Un niño católico chiquito, ¿está bien? ¿O un judío? O un protestante. Un, ¿O un evangelista? ¿O protestante en general? Tal vez un ortodoxo. Tal vez un ortodoxo. Lo que pasa es que muchas religiones, yo no estoy en contra de ninguna, em, tienen traumas muy especiales, todo generado por el sentimiento de culpa que generalmente vienen arrastrando desde Adán y Eva. No porque Adán y Eva sean el origen de la especie humana, sino porque en las tres religiones más populares del mundo, pues esa es la bella leyenda, ¿no? De la creación. Pues yo creo que usaron como un giro al final, como que Ajá, uno no se esperaría que se fuera a morir el gigante, pero he visto que sí. eso sí lo aplican como en varios cuentos. Me acuerdo que en la prepa un maestro me puso a leer uno que se llama Aurora, eh, y bueno, ese se trataba de un muchacho que renta un cuarto en una casa y está la casera, que ya es una señora viejita. Ujú, Entonces, como 3 veces, como 3, 4 días al mes, iba en esa casa, llegaba una muchacha muy bonita. Entonces, el chavo se enamora de ella y resulta que pues, ya luego hubo como un encuentro ahí fortuito, ujú, pero pues la muchacha por algo no quería que prendiera la luz. Entonces, pues empieza a describir así como que no, pues se siente más frágil de lo normal o así. Entonces, en medio de todo, pues un rayo de luz de luna pues atraviesa y resulta que la muchacha era la viejita, pero que 3 días al mes, o sea, había como un tipo era como un embrujo, algo así, como un nahual, ujú. que 3 días al mes o algo así,
se volvía joven. Entonces, pero eso no te lo dice ni explícitamente y te lo dice ya hasta el final. Y, y bueno, la historia acaba en el que el chavo se enamora de la viejita. Ah. Y pues creo que es algo parecido a lo que hizo ahorita el cuento de Oscar Wilde. Eso es. Ahorita me acordé de una de las leyendas artúricas que se refieren a la leyenda o la historia del rey Arturo de lo que ahora conocemos como Inglaterra, en donde le sucede precisamente eso, exactamente le sucede eso. Y hay otra fábula en donde también se utiliza de esa manera, pero es una bruja la que interviene allí. Y bueno, eh, se, se considera que la enseñanza es que no debes de amar la belleza externa, sino la belleza interna, la idea interna de las personas hacia su alma, para aquellos que consideran que somos algo más que un montón de carne y hueso. Bien. Es que estaba buscando un cuento que, que pudiera llegar a gustarles, pero desafortunadamente no lo encuentro. Tengo tantos archivos aquí que no, lo voy a buscar con calma y mejor se los presento en la siguiente. Bien. Ok. Quitamos esto. Rocío, platíquenos qué le quedó de la clase anterior. Ujú, ujú. Ujú. Gracias, Rocío. ¿Cuántos estilos de cuento conocen ustedes? El cuento infantil que acabamos de ver ahorita. La fábula, ¿no?
La fábula, que no es propiamente un cuento, pero sí es su prima muy, muy cercana. Claro que sí, Hay cuentos que solo tienen Los de ciencia ilustraciones, ficción, ¿no? como los de Isaac Asimov. claro que sí también. ¿Qué pasó, Quetzalí? No la alcancé a escuchar. Ah, perdón, que hay cuentos que creo que nada más tienen ilustraciones, no están escritos, solo están ilustrados. Ajá, que de hecho es ilustrado, cuento ilustrado. ¿Algún otro? Fíjense que hay un estilo que tiene la misma estructura del cuento y sin embargo no lo conocemos así. A eso se le llama comedia. Los comediantes que nos narran una situación ficticia o presuntamente real, van construyendo su rutina de acuerdo a las normas del cuento. Esto es, tienen un personaje, tienen un antagonista o varios, tienen una situación de lugares, tienen un problema que resolver o una aventura que correr y tienen un desenlace. Un buen comediante hace eso. Aunque existe una tendencia a separar al comediante del que habla parado o estando pero. Yo creo que no es mucha o no es sensible la diferencia. Los dos hacen de una historia la manera de distraer, de entretener a la gente. Alguna vez escuché que, y esto dicho por uno de ellos, que el comediante hace una historia de un chiste. Por ejemplo, Polo Polo, uno de los más grandes. Eh, Teo González es otro. Y los estandoperos lo que hacen es desarrollar un cuento que no necesariamente es algo ya hecho, ya estructurado. Ejemplo, Teo González habla de eh, los gallegos, habla de las mujeres, habla de los homosexuales, habla en fin. Y a partir de allí, de chistes ya estructurados, puede alargar el chiste. Yo llegué a escuchar a Polo Polo, que a lo mejor a ustedes ya no les tocó, haciendo de un chiste que ya conocíamos todos y que ya nos habíamos reído hasta el hastío de todos, hacer una comedia, por eso son comediantes, hacer una comedia de 1 hora o más, de un chiste que no dura un minuto. Eso es construir una narración. A lo mejor se les hace muy corriente que les haga yo una analogía y comparar a Polo Polo con Oscar Wilde o con Jorge Luis Borges, pero a final de cuentas, pues es otro estilo de narrar. Bien, una vez dicho esto, pues vamos a retomar nuestra presentación y si no tienen más que comentar,
vamos a continuar con este asunto. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Y bien, de modo que retomando un poco, habíamos visto los personajes, hay que vestir al personaje, hay que buscarla, el lugar o lugares donde se va a desarrollar, hay que experimentar con el tiempo o con los tiempos, hay que buscarle un enemigo o una contraparte. Y hay que, fíjense que me olvidé ayer de comentarles al antagonista. El antagonista debe tener una característica interesante e importante. Debe ser una copia en espejo del protagonista, pero en malo, en destructor. Sin embargo, a final de cuentas, sus personalidades deberán ser de la misma naturaleza. Ejemplo palpable, Batman y el Guasón. Bien, ¿qué situaciones vivirá entonces el personaje del cuento? Bueno, pues eh, el vivir solo o el tener una familia o el ser una persona eh, eh, con características físicas no estéticas o no estéticas para el momento, el trabajar sin recompensa o el no encontrar trabajo o el luchar contra los enemigos de la sociedad o del país o crear un monstruo a partir de pedazos de seres humanos o construir un robot, un ser de metal al que se le olvidó ponerle corazón y ese personaje se repite en el hombre de hojalata de Alicia y se repite en el. Hubo una película por allá de los años probablemente 90 de un hombre robot, de un hombre mecánico que se adapta a la familia con la que vive, pero que también se les olvidó ponerle corazón. De manera que estas situaciones probablemente pudieran ser repetidas, pero hay que procurar darle el toque de originalidad que distinguirá a una de otra. ¿Qué situación vivirá? ¿Qué aventura va a correr? ¿Qué problema tratará de solucionar? ¿A quién tratará de ayudar? Bien. Algunas guías de ayuda. Los personajes, tanto el principal como los secundarios, tienen rasgos físicos similares a los seres humanos. De ahí tenemos que podemos hacerlos de gran estatura o de baja estatura,
o con exceso de peso, o de una estructura fuerte, o de una estructura delgada. Podemos hacerlo el héroe de los deportes y de la escuela, o podemos hacerlo débil, o podemos jugar con esa personalidad en donde aparenta ser débil, pero en realidad es el hombre más fuerte del mundo, como sucede el caso de Superman. Nuestros personajes podrán ser de todas las edades. Incluso pudiéramos jugar con la edad y con las situaciones que hacen a una persona comportarse como de una edad distinta. La apariencia física, pero también la apariencia mental. Y para ello tenemos rasgos generales del carácter. De aquí, bueno, pues no voy a detenerme en describir las personalidades de esto que mencionan estos rasgos generales, pero le daremos una connotación de carácter porque en el cuento todos los personajes tienen alma. Esto es, aun cuando sean animales o cosas, están personificados. Son seres humanos como nosotros. Por lo tanto, podrán tener uno o varios rasgos de carácter. En cuanto a la vestimenta, bueno, pues le podemos poner un traje de superhéroe, o como está ahora una frase de moda, los verdaderos héroes no usan capa, o puede usarla, o puede ser muy llamativo en su vestimenta, o puede ser un chavorruco, o puede cumplir con las normas del vestir, o puede llegar en su aventura a un lugar donde las costumbres, entre otras el vestido, sea muy distinto a lo que él está acostumbrado. Aquí vienen a mi mente 2 o 3 películas que se generaron a partir de un viaje en el tiempo y el espacio, como fue Volver al Futuro, como fue Un Yankee en la corte del rey Arturo, como fue Encantada. En cuanto a los verbos que acompañarán a nuestros personajes, bueno, pues podemos hacer acopio de esa riqueza inmensa de la lengua española para poder describirlos. Estos verbos se refieren a la descripción del personaje. Bien, ahora, ingenieros, preparémonos para empezar a escribir. Decíamos entonces que hacer un mapa mental o un mapa conceptual, en este caso sería un mapa conceptual. Tenemos aquí los personajes. El protagonista o personaje principal, los personajes secundarios, el antagonista. Entonces, en nuestro cuaderno de notas
o nuestro sistema de escritura electrónica, pondremos uno a uno de ellos, ya irlos ubicando y trayéndolos a la realidad. Cómo son, qué hacen, qué ropa usan, y hacer una tarjeta de cada uno de ellos. Posteriormente pasamos al lugar, el lugar donde se va a desarrollar la acción, cómo es, qué clima tiene, qué hay allí. El tiempo, bueno, pues decíamos que verdaderamente es relativo y que podemos utilizar distintas épocas. ¿Cuál es la época de tu cuento? Habrá cambios en las épocas. Y la idea principal. ¿Qué es la idea principal? Bueno, pues es el fondo del texto o el fondo de la redacción. Es el problema a solucionar. Es la situación que se está viviendo. Es el reflejo de la personalidad del personaje o de los personajes. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurre? ¿Para qué ocurre? Recuerden que no hay una actividad humana que no tenga una finalidad. Hasta el difícil arte de no hacer nada tiene una finalidad que aun cuando no lo reconozcamos o no nos demos cuenta, es un espacio que la mente nos pide para recuperar su energía y sus fuerzas o para organizar una estrategia de trabajo o de combate o una estrategia de estudio, etc. ¿Qué ocurre allí? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, es que no puedo en un principio decir en qué va a acabar. Bueno, sí, pero tienes una idea de cómo podría acabar. Pues ponlo ahí. En cuanto a las ideas secundarias, pues tendremos la necesidad de encadenarlas con la idea principal. ¿Para qué? Para que el desenlace, ingenieros, sea el adecuado y no vaya a pasar como mencionó su compañero, que le dio la impresión de que Oscar Wilde ya no hallaba cómo acabar el cuento y pues lo vistió de Jesucristo, ¿no? Que creo que no es el caso, ¿eh? Vamos, a lo mejor es que me gusta la línea del autor, me gusta su estilo y lo justifico, pero a final de cuentas, de lo que muy probablemente de lo que se trataba, que es como yo lo interpreto, el cuentito es de darnos a conocer la tormenta moral que vivía Oscar Wilde para las costumbres de su época. El sufrimiento que tuvo, el cómo fue maltratado por la sociedad de su tiempo, cuando fue acusado de homosexualidad y fue a dar a la cárcel, el cómo aquella sociedad que lo había encumbrado por su estilo de escritura, de pronto lo expulsan de ella, y entonces esto se convierte en un invierno eterno, en el que él busca el refugio de un algo o un alguien que lo comprenda, que lo quiera por lo que es
y no por lo que aparenta. Creo que es una buena interpretación de este cuento, pero cada quien tiene la suya y cada quien, como escritores, hay que pensar en el cómo abordar al posible lector. Hay dos clases de escritores, los que escriben para ellos mismos y los que escriben para el público. Los que escriben para ellos mismos, pues no les interesa si el libro se vende, no se vende, se lee, no se lee. Es independiente su necesidad de decir sus cosas, o sea, de escribirlas, sus ideas, al éxito que podría o no tener un texto. Los que escriben para el público probablemente sean menos egoístas, pero probablemente lo sean más, porque lo que buscan algunos de ellos es el lucimiento, como en toda actividad humana. Yo creo que el objetivo está en expresar las ideas. Ahora, si lo que queremos es llegar a nuestro público, a nuestros lectores, pues ponernos en su lugar. ¿Qué sería lo que a mí como lector me interesa? ¿O qué sería lo que a mí como escritor me interesa? Y de esa manera hacer este juego de dominó que es la escritura. Bien. Existe otro tipo de cuentos, otro tipo de historias, y estos son los relatos populares, los relatos de la gente común, como todos nosotros. Son narraciones que han trascendido a través de los siglos, que, que muchas veces los ubicamos en un estilo distinto al que se le llama leyenda, pero que cada persona que platica, que cuenta una leyenda, está dando su propia versión. Y ahí es donde a través de los años se convertirá, ahora sí, en leyenda. Estos cuentos se transmiten de padres a hijos, de boca en boca, de generación en generación. Y bueno, esto hace que trasciendan las edades, trasciendan las épocas. ¿Tienen por ahí algún ejemplo de este tipo de tradiciones? Pues un ejemplo podría ser los mitos griegos, ¿no? Ujú, ujú. ¿Algún otro? La Mm. Llorona. Que es curioso, pero la Llorona existe en toda la República Mexicana, cada una con su versión, pero existe también en otros países. Esto nos hace pensar en que estos personajes ficticios no tienen límite, porque la imaginación, ingenieros, no tiene límite.
De allí, y para acompañar la narración de un cuento, como vemos en la imagen superior izquierda, las personas se reúnen en la casa, se reúnen en la sala o en la cocina o en el patio o junto a la fogata, en plan de entretenerse y distraerse. Y es la persona más idónea para esto, aquella persona que impone respeto. Es por eso que generalmente las personas mayores eran las encargadas de contar estas historias a sus familiares. Y bueno, se iban desarrollando cosas alrededor, como el cómo empezar o el cómo terminar la narración para regresar a la realidad. De aquí tenemos que algunos principios de cuentos, como los que les pongo aquí. Desde luego hay algunos que son más usados, hay otros que son más elaborados. Estos tienen como finalidad el captar la atención de quienes escuchan o de quienes leen. Y los finales de cuentos, que todos estos que nos ponen aquí, pues son relativamente elaborados, y tienen la finalidad de romper con esa fantasía para regresar a la realidad. A mí en lo particular me gustaba mucho aquel de colorín colorado, que este cuento se ha acabado, y el que no se pare se queda pegado. ¿Y qué hacía? Que todos los pequeños, en la algarabía de no quedarse pegados, pues regresaban a su estado normal de travesura, de alegría, de niñez, hasta que llegara el momento del siguiente cuento, de la siguiente narración. Bueno, el cuento, ingenieros, siempre va, no por ser una narración informal o familiar, dejará de qué desear en cuanto a su estructura lingüística. Hay que utilizar, además tenemos muchísimos recursos en la lengua española, tenemos muchísimos recursos lingüísticos. El cómo vamos a decir para que parezca gracioso o para que parezca trágico o para que parezca aterrorizante. Y las onomatopeyas son un recurso que llega a ser útil, pero que además es atractivo para la audiencia. Escuchar cómo el narrador imita el sonido de las cadenas del fantasma, o cómo imita el sonido de los pasos del gigante caminando en la nieve. En cuanto a las exclamaciones, hay que manejarlo con cuidado. Les voy a decir por qué.
porque aun cuando estemos en confianza, en casa, con la familia, pues hay que cuidar de que de nuestro lenguaje y en particular en las exclamaciones, evitar el lenguaje vulgar, evitar los insultos, y no porque seamos espantados o seamos beatos o seamos hipócritas, simplemente porque el cuento es una expresión pura o es completamente inocente o es completamente pícaro, pero no majadero. En algunas reuniones, el año pasado me tocó, mientras hacía una estancia en la Universidad del Norte de Texas, en Denton, me tocó la semana del cuentacuentos, en donde asisten narradores y autores de distintas partes de Estados Unidos, pero además con una característica muy interesante, al ser los Estados Unidos un país de inmigrantes, asistieron narradores y autores de muchas culturas, de varias culturas, los había mexicanos, los había hispanoamericanos, hindús, árabes, y bueno, cada uno bueno, la idea era que además de las sesiones donde se hablaba de técnica literaria, donde se hablaba de estructuras y de estas cosas, había talleres en donde te ponían a practicar distintas técnicas, pero lo más padre de todo era que en las tardes, por ahí de las 6 de la tarde, venía una sesión general en donde los invitados, los autores invitados, narraban sus cuentos. Había otros salones en donde había cuentacuentos de los de gente de los naturales de Estados Unidos, de las tribus indígenas de los Estados Unidos, contando a su estilo las tradiciones de sus pueblos. Y ahí aprendí, entre otras cosas, la importancia que tiene el narrar de acuerdo a un criterio que pudiéramos llamar ético. Esto es, el cuento, por más que tú intentes cambiarle su objetivo, que es el de entretener, no lo vas a lograr, y si lo intentas a través de expresiones groseras, corrientes, pues lo único que vas a lograr es que la gente no disfrute en su totalidad. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, a quién más, a quién menos, y podremos ser terriblemente mal hablados, pero en nosotros, pero que otros lo hagan, ya no nos parece tanto. Y en particular, el cuentista que mencionó este tema decía que el autor o el cuentacuentos que recurre a la majadería y a las bajezas es porque en realidad su historia no vale la pena y tiene que recurrir a esos figuras para tratar de atraer la atención. Es como en los debates o en las
enfrentamientos verbales o en la política, aquel que se dedica a atacar, a insultar, a acusar sin pruebas, a tratar de humillar a quienes lo enfrentan, pues es porque en realidad no tiene un recurso válido que cómo defender su propuesta. Y eso lo vemos a diario y todo el día y toda la noche en esos enfrentamientos en las redes sociales. Bueno, pues acá también. Y no es que seamos espantados o mojigatos, simplemente que la inventiva del ser humano va más allá del simple invocar a esa expresión corriente. Creo que podemos, que estamos en el momento, ingenieros, en que podemos perfectamente iniciar con el intento de llevar a cabo la redacción, la escritura de un cuento. Les voy a pedir que vayan preparando, de acuerdo a la planeación que hicimos aquí, para que tengan en pocos días ya un tema de donde escribir un cuento. La idea es que lo hagamos a partir de una extensión mínima de 3 cuartillas a mano y que el tema es libre además, pero que tenga las características que ya hemos visto aquí. Este tema será parte importante de nuestra calificación final. Por eso dejo al final esto, además de que es el tema que más me gusta dentro de la expresión escrita, podremos hacer un ejercicio de expresión de nuestra mente, de nuestro espíritu, de una manera que es muy agradable. De modo que vayan buscando su tema, vayan buscando la idea principal y desarróllenlo. Y la fecha de entrega será en la última clase de este semestre. Que tengan una extraordinaria tarde, una extraordinaria semana y colorín colorado, que este cuento no se ha acabado. Hasta luego, profesor, cuídese mucho. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Buenos Chao. días. Que duerman a gusto. Gracias. Gracias. Nos vemos. Buen día.